Muy buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y este es un video realizado para el curso de Adquisición y Acondicionamiento de Señales de la UNAD. Bueno, se nos pide que hagamos un proyecto de un invernadero en el que se tiene que captar temperatura, humedad del suelo, nivel de agua y iluminación dentro del invernadero. Y con ellas se tienen unas condiciones, que si la humedad es inferior al 30%, abrir un sistema de regadío, que la iluminación se debe mantener al 50%, que si la temperatura sube los 30 grados, se encienda un fan y que el nivel de agua debe estar entre el 80 y 90%. Para la solución de eso se diseñó el siguiente circuito en Proteus con un instrumento virtual en LabVIEW. Entonces el circuito funciona de la siguiente manera. Entonces acá vemos el circuito funcionando, tenemos una temperatura de 32 grados, como es superior a 30, el fan nos dice que está encendido, la vamos a poner inferior a 30 y vemos que el fan se apaga. Si volvemos y la subimos, mayor a 30, vemos que el fan se enciende. Aquí estamos viendo el primer fan, este de acá representa el que está siendo controlado por la temperatura, entonces vamos a ver cómo debajo de 30 se apaga. Y acá podemos ver que el sensor está en 30 grados, igual al instrumento virtual. Ahora con el sensor de humedad, que es en porcentaje, acá vemos que el sensor de humedad está en 22% y lo vamos subiendo. $25, $26 y dice que está encendido, que al 30%, menos de 30% debe encenderse, entonces lo voy a poner superior para que veamos cómo se apaga. Superior a 30 y vemos que acá indica que se apagó. Ahora vamos a ver cómo el fan también de este sistema disculpen, muevo esto un poco, se opera también. El fan de ese sistema es el segundo, en este momento está apagado. Si lo bajo del 30% a 29, vemos que se enciende acá el on y el segundo fan empieza a operar. Si volvemos a subirlo al 30, vemos que se apaga. Ahora bien, con el del nivel de agua también es en porcentaje y como me dice que entre el 80 y 90%, entonces puse el valor medio del 85. Entonces en este momento vemos que debajo del 85 está en 73, la bomba de llenado está operando, que es este tercer fan de acá, y cuando la suba de 85, vamos a ver cómo se va a apagar la válvula de llenado. 85 y 86. Entonces vemos que me dice que la válvula está en off, el motor apaga y pues el sensor de nivel de agua. Y ya por último tenemos el de nivel de luz hecho por una fotorresistencia. Entonces en este caso, vamos a ver esto un poco otra vez. En este caso el LED solo me indica que el sistema está operando, pero no me indica si está abriendo o cerrando. Entonces, acá tengo un valor de 55%, el motor está operando y como vemos, está operando hacia el lado derecho, que indica que se tiene que cerrar porque hay mucha luz. Cuando él baja del 55%, en este caso al 44%, vemos que el sistema sigue activo, pero el motor cambió el sentido de giro hacia su lado izquierdo. Ahora, como esta simulación de esta fotorresistencia no me da el valor exacto, el 50%, lo que hice fue adaptarle un switch con 2.5 voltios, que es exactamente la mitad del valor de entrada del Arduino, que son 5. Entonces,
Los 2.5 me representan 50% y vemos que se apaga, quiere decir que no está activo, y el motor acá también se apaga. Entonces ese es el funcionamiento genérico de este instrumento virtual. Acá. Ahora el diagrama y los circuitos pues son sencillos. Primero se toman, como dijimos, los sensores, dos resistivos para humedad y nivel de agua y un el LM35 para temperatura y una fotorresistencia para el nivel de luz. Estos subcircuitos que están acá fueron los circuitos de acondicionamiento que se efectuaron en el paso anterior. Entonces vemos que primero se ingresa una señal de ruido, pues porque las señales en la vida real no son perturbadas por algún tipo de ruido. Se filtran, en este caso hice el filtro a 2 Hz, un paso abajo, y después de eso sí le di la amplificación y la linealización, porque en este sensor tomé que mi valor de 0 a 5 voltios fuera solo un rango entre 15 y 45%. Y pues su salida llega al Arduino. Los dos sensores resistivos son en porcentaje de 0 a 100%. En el caso del sensor de humedad, tengo pues que le hago un divisor de voltaje para que me dé 5 voltios para poder operar el potenciómetro. Como es una salida de voltaje que viene de un potenciómetro, tengo que acondicionarle un seguidor de voltaje o un buffer para acoplar la impedancia. Si no, los circuitos que siguen serán tomados como carga y pues el voltaje de salida acá se verá afectado por los otros circuitos. En esta parte es donde va el sensor, que lo saqué del subcircuito para poderlo operar afuera. Vemos cómo sigue otro seguidor por las mismas razones. Y acá vemos el ruido ambiental y el filtrado de ese ruido a 2 Hz para tener una señal DC. El sensor de nivel de agua es exactamente igual, tiene la parte del divisor de voltaje para transformar esa resistencia en voltaje, sus respectivos seguidores de tensión, la inclusión del ruido para que sea una simulación lo más real posible y el proceso de filtrado. Y por último, la fotorresistencia. Esta fotorresistencia hace parte de un circuito divisor de voltaje. Su salida está comprendida entre 0 y 7.2 voltios. En este caso, pues se hace el seguidor de tensión para el acondicionamiento y acoplamiento de impedancias, la suma y pues el filtrado del ruido. Y en este caso, como el valor es mayor a los 5 voltios que acepta el Arduino, entonces le tengo que atenuar la señal. En este caso está atenuada a un 0,69% del valor. Un 69% del valor real. Teniendo estas salidas, pues me ingresan al Arduino. El Arduino hace su función y me envía por este lado la comunicación serial hacia el instrumento virtual, y por acá me la envía una etapa de relevos en el que cada salida de Arduino controla un relevo diferente para la operación de cada uno de los motores, válvulas o fan. Este es el circuito en Proteus. En Arduino, pues la programación del Arduino es sencilla. Inicialicé todas las variables como enteros para que acá mi indicación digital sea solo un entero. Si yo quisiera decimales para una mayor precisión, porque la da, lo único es cambiar estas variables a un tipo de variable flotante. Pero en mi caso los quiero enteros. Después inicialicé el puerto serial y determiné qué pines van a ser entradas, que son las entradas analógicas de los sensores, y cuáles van a ser salidas, que son las salidas hacia los componentes que se activan, como los motores o los fans. Luego leí la entrada analógica de mis sensores y hice la operación. Entonces, ¿cómo operé? En el caso de la temperatura tengo mi valor del ADC de entrada por la resolución del ADC, es decir, los 5 voltios sobre 1023, que son los bits
que tiene este ADC debido a que son 10 bits, 2 a la n, 2 a la 10 da 1024, menos 1 que es el 0, 1023. Ahora, este 6 ¿de dónde viene? Este 6 viene de la operación de, como tengo solo 30 grados de rango, entonces 5 voltios sobre 30 grados me da 0,166666. Entonces ese valor se lo tengo que dividir. Si yo tomo la inversa me da 6, por ende puedo multiplicarlo por 6. Y este más 15 es porque mi rango no empieza desde 0, mi rango empieza desde 15. Ahora es exactamente igual para los otros tres. La única variación es que en este caso sí lo divido en 0,5 porque son 5 voltios dividido en 100 pasos del 100% de cada uno. Seguido por las condicionales que me van a activar estos LEDs de acá. En el caso de los 30 grados de temperatura, si es mayor o si es menor al 30% de humedad. En el de 80-90 lo que hice fue tomar un valor medio, 86, 85, 86 en este caso. Y el de luz, si es igual al 50%, entonces envíeme la señal hacia el motor en bajo. Si es menor, entonces envíe un alto y un bajo, o si es mayor, pues en el sentido opuesto para que cambie el giro. Y ya al final, pues di la salida hacia el puerto serial. Y por último, el diagrama de bloques. El diagrama de bloques hecho en LabVIEW se compone de lo siguiente: la inicialización del puerto serial, que a su entrada le doy un control acá para elegir el de qué puerto proviene la señal. Esta señal le adapto un read, un leer, para que me lea la señal proveniente, y este read me envía una señal de los datos. ¿Qué datos? Todos los que traen los datos tipo serial, como en línea recta. Ya les muestro. De esta manera, como se ve acá en el Virtual Terminal. Si ven que es uno seguido después de otro, pero me los entrega de una forma de string, de cadena. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cojo un string subset para extraer el valor, el dato que necesito. Entonces, acá digo, extráigame el dato de la posición 0 y la longitud de esos datos, solo dos datos. Ahora, para la temperatura, para humedad, extráigame el dato de la posición 3, solo dos datos, que es esto que se ve acá. Posición 0, dos datos, posición 3, dos datos, y así sucesivamente con estos otros datos. Ahora, eso como sale en string, lo puedo leer acá para que me dé un valor digital, en número. Pero como estoy teniendo salidas o indicadores numéricos, lo que hago es poner un conversor de string a número. Entonces me convierte este dato de cadena a número y los puedo representar como en el termómetro, en barras o en tanques. Ahora para los LEDs. Para los LEDs se hace exactamente igual. Se toma el dato en string, se convierte a número, que estoy sacando el Arduino de 1 o 0. Pero en este caso lo que hago es una comparación. Entonces, como yo sé que en el Arduino me envía un 1 si está activo el motor, entonces lo comparo. Si es igual a 1, entonces enciéndame el LED que está en on, encendido. O si proviene un 0, que indica que está apagado, compárelo, y si es verdadero, enciéndame el que está en off. Y así con los 4 bloques de mi instrumento virtual. Al final, pues cierro el puerto serial. Todo esto va incluido en un bucle while, pues, para que se haga siempre y cuando se cumpla la condición acá, esta de acá del stop, que el stop está en falso. Bueno, este es el instrumento virtual con el circuito que se efectuó y la programación. Que tengan buen día.